Primero fue un gato y ahora son ratas. Bueno, ¿cuál es la fascinación que tienen con los animales? ¿Y ahora qué les pasó? Escucha la historia para que lo descubras. La vida está hecha de pequeñas historias que se enlazan una tras otra. Cada día es una historia nueva, en mi caso, cada semana. Hola a todos, soy Mile y esta es la historia de esta semana. Ratas en el pasillo. Uno de los problemas que se tiene cuando tú vives en lugares muy húmedos es la cantidad de animales que entran a tu casa, desde insectos hasta ratas. Yo no sé qué es mejor, si esa cantidad de bichos o el peligro que representan los osos y los pumas cuando vas a hacer caminatas en los bosques aquí en Canadá. Yo hasta la fecha no me he encontrado con el primer oso o puma como para saber qué se siente, y las probabilidades de que me encuentre con uno son básicamente nulas. Mientras que en mi vida sí me he encontrado con suficientes cucarachas y grillos como para saber que no me quiero volver a encontrar con ninguno de esos bichos. La mamá era bastante quisquillosa con el aseo de la casa, de tal forma que se minimizara la cantidad de animales que se entraban, porque humedad y mugre son una receta exitosa para la invasión de animales en tu casa. Así que en nuestro caso, además de ver una que otra araña, una salamanqueja y hormigas que yo perseguía para comérmelas, no eran muchos los animales que veíamos en la casa. Pero cuando mis hermanos gemelos nacieron, la mamá estuvo bastante delicada de salud. No solo estuvo hospitalizada varios días, sino que cuando le dieron de alta, requirió de varios días en cama en la casa para poder recuperarse. Esto significó que hubo un descuido en el aseo constante de la casa y por ende un descuido en la dedicación para la prevención de que se entraran animales en la casa. Y por supuesto, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. En este caso, las ratas se lo tomaron literal. Quiero aclarar que no eran ratones, eran ratas gigantísimas. Lo que no sé es por dónde se entraron. Resulta que estábamos jugando Lily, Alan y yo en el cuarto, bien pasada la hora a la que nos habían enviado a dormir. Estábamos jugando a saltar de cama en cama, incluyendo a Alan, que tenía solo 2 añitos, pero ya se nos pegaban todas las diabluras, cuando escuchamos un ruido en el pasillo. Corrimos a acostarnos, a arroparnos y a hacernos los dormidos, creyendo que era el papá. Pero nada sucedió. Así que nos levantamos nuevamente y seguimos con la saltadera de cama en cama. Cuando volvimos a escuchar el ruido en el pasillo, córrale a acostarnos nuevamente, a hacernos los dormidos, bien arropaditos, haciéndonos los dormidos. Pero no sucedió nada. El papá no abrió la puerta del cuarto para revisarnos. Así que decidimos abrir la puerta para ver cuál era el ruido. Abrimos la puerta, nos asomamos y no vimos nada. Pues a seguir jugando, se dijo. Salte de cama en cama cuando volvimos a escuchar el ruido. Ya esta vez no corrimos a acostarnos y a hacernos los dormidos, sino que fuimos a abrir la puerta bien despacito para ver quién era. ¡Qué sorpresa la que nos llevamos cuando vimos que eran una cantidad de ratas grandísimas que estaban pasando del baño hacia el patio! Y lo que escuchábamos era ese chillido tan feo que hacen las ratas, y eran bastantes, iban en filita pasando por el pasillo. Cerramos la puerta rapidito y empezamos a discutir qué debíamos hacer. Al final decidimos que debíamos ir a avisarles a los papás que teníamos invasión de ratas en la casa. Pero nadie quería ser el voluntario. ¿Qué tal que se nos subieran encima? Bastante escuchábamos a la mamá decirnos la cantidad de enfermedades que transmiten como para que no le tuviéramos miedo. No a las ratas, sino a las enfermedades. Después de tanta discusión, decidimos que íbamos a ir los 3, subidos en el bus de Fisher Price de Alan que teníamos ahí en el cuarto. No me pregunten cómo, pero Lily, Alan y yo
fuimos capaces de subirnos los tres en ese bucecito tan chiquito y yo con un pie empujaba el bus y volvía y subía el pie porque me daba miedo que se me subieran las ratas. Íbamos en ese bucecito pitando y armando escándalo para que las ratas se asustaran con el ruido que estábamos haciendo. Para el momento que ya llegamos al cuarto de los papás, no alcanzamos ni siquiera a tocar la puerta. Cuando el papá la abre, porque ya venía a regañarnos por el ruido que teníamos, cuando se encuentra con la sorpresa de los tres ahí subidos en el bucecito, tan pronto lo vimos, empezamos los tres a hablar al tiempo, contándole la historia de las ratas que habíamos visto pasar hacia el patio. Papá nos dice: ya tranquilos, váyanse para el cuarto, voy a ir a revisar a ver qué es lo que está sucediendo. En ese momento los tres lo volteamos a mirar y solamente le dijimos: ¿nos empujas? Ya se imaginarán ustedes esa escena, el papá empujando el bucecito con los tres subidos ahí, porque ninguno se quería bajar. Nos deja en el cuarto y nos dice que nos vamos a la cama. Nadie se quería bajar. Lo hicimos que revisar debajo de las camas y cuando ya nos aseguró que no habían ratas en el cuarto, nos bajamos del bus, nos subimos a la cama, el papá cerró la puerta y se fue a revisar qué era lo que estaba sucediendo. Al final no supimos qué pasó con las ratas porque el papá no encontró ninguna. Lo que sí se dio cuenta fue que había un sifón sin tapa en el patio y se imaginó que por ahí o se estaban entrando o se estaban saliendo, o las dos. Lo que hizo fue que puso la tapa en el sifón y pasó por todos los baños revisando los inodoros, bajándoles la tapa al inodoro. Después de eso, pasó por el cuarto y ahí sí nos llamó la atención porque no estábamos durmiendo, nos volvió a enviar a dormir y esa noche los tres, con el miedo que teníamos, dormimos en una sola cama sencilla. Al siguiente día, corrimos a contarle a la mamá la historia de las ratas. Ella, en medio de lo débil que estaba, solo se rió y le pidió el favor a la abuela, que estaba en ese momento con nosotros, ayudando a la mamá a recuperarse, que por favor revisara la casa para asegurarse que no habían ratas adentro. Estar frente a situaciones desconocidas es algo que está presente toda nuestra vida. Es una realidad que debemos entender para tratarla de forma adecuada y poder tomar decisiones correctas. Por ello es importante que los niños aprendan que ellos tienen la capacidad de resolver problemas y que sus padres no van a estar siempre ahí para resolverlos por ellos. Esto no solo va a ser beneficioso para ellos, sino también para su autoestima. En nuestro caso, nosotros tomamos la decisión correcta, que fue ir a informarle a un adulto. Y adicional, fuimos capaces de ir a informar sobreponiéndonos a nuestro miedo y sin exponernos a ningún peligro. Espero que les haya gustado la historia del día de hoy. Antes de irte, no olvides suscribirte a mi canal para que recibas notificaciones cada vez que publico una historia nueva. Chao.